Pero, en todo caso, ¿cómo podríamos hacer para poder retirarnos de esta comisión, esta Ujú. comisión? Y aparte, ¿qué influencia tendría en la política peruana, ¿no? A ver, ojo que yo no estoy hablando que el Perú se retire de la comisión. La comisión es una institución de debate, de discusión, que no emite sentencias que sean vinculantes. Yo lo que creo es que el Perú debería dejar de reconocer la competencia contenciosa de la Corte, es decir, dejar de vincularse a sí mismo por las decisiones que pueda adoptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son decisiones obligatorias. Eso es perfectamente posible. De hecho, los tratados contienen artículos que te explican cómo es que los países se retiran de parte de esos tratados, ¿no? Entonces el procedimiento es muy fácil. Bastaría que Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, deposite un instrumento internacional en la OEA diciendo, a partir de fecha tal, el Perú ya no se va a regir por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa decisión no tendría un efecto retroactivo. Es decir, si el Perú tiene en este momento un juicio, un proceso en esa corte, ese proceso tendría que continuar, pero ya no podrían iniciarse procesos nuevos, ¿no es cierto? Y el único que puede hacer eso es el Poder Ejecutivo. Eso no lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, solo el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Hay un caso que es muy escandaloso, que es el caso del frontón. El Tribunal Constitucional del Perú había declarado fundado un habeas corpus a favor de los militares procesados por los incidentes que ocurrieron en el frontón en los años 80. Ujú. Sin embargo, muchos años después de eso, el Tribunal Constitucional cambió una sentencia. La decidió cambiar, pero las sentencias no se pueden cambiar porque tienen valor de caso juzgado. Como el Tribunal Constitucional cometió esa situación irregular, ¿no es cierto? El Congreso les abrió investigación. Y en menos de un día, la Corte Interamericana ordenó al Congreso peruano paralizar esa investigación. Es decir, muy politizada. Se Entonces, compró un tiempo así de manera escandalosa para blindar a los magistrados del TC que habían cometido un acto, digamos, irregular. Entonces, es evidente, es obvio, es claro. Digamos, no es que sea caleta la politización de la Corte. Es una politización abierta, extrema, a favor de una postura que podríamos llamar la postura caviar. Es claro, una Corte que no tiene legitimidad, que no es imparcial y tampoco parece imparcial. Es una Corte que ya no tiene vergüenza. Y por todos esos motivos, el Perú debería retirarse, porque esto es algo que no le hace bien a nuestro Estado de Derecho, sino que más bien debilita el Estado de Derecho en nuestro país. entonces para que entienda más o menos lo que nos están mirando, nuestros, lo que están mirando esta entrevista, si la Corte Interamericana, o sea, la Comisión, perdón, Uh -huh. dice algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de las marchas, ¿no? Y ya sacó su informe. Se Uh tiene -huh. que, o sea, lo que dice simplemente se tiene que acatar, o hay una forma de, o tal vez solamente ellos sirven como un instrumento de opinión, porque eso, o sea, la gente no lo entiende, ¿no? Dicen, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice, se tiene que hacer. ¿Es verdad eso o no? No, no, no. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos te da su opinión. Claro, Eso no es obligatorio. Este informe que se emitió la semana pasada no es obligatorio, es simplemente una opinión, claro. ¿no es cierto? Lo que sí es obligatorio son las sentencias emitidas por la Corte, Ujú. pero una cosa es la Comisión y otra cosa es la Corte, son instituciones separadas. La Comisión lo que es como una especie de fiscal, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes pierden un caso en el Perú y quieren llevar un caso a la Corte, no pueden ir directamente a la Corte. Van primero a la Comisión y le piden a la Comisión que la Comisión tome su caso. La Comisión Interamericana es la única que puede plantear casos ante la Corte Interamericana. Es como Pero, si fuese el fiscal, mientras claro, que el otro es el juez, ¿no es cierto? Pero lo que dice la Comisión no es que sea obligatorio de manera automática, ¿no? pero como dices, ¿no? Hay un sesgo ideológico en la comisión, entonces también la parcialidad también se puede perder, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Así es, no, definitivamente, porque esta corte y esta comisión también son un reflejo de la mayoría en América Latina. Y la mayoría en América Latina ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? La mayoría en América Latina es el socialismo del siglo XXI. La mayoría de países en América Latina
no son países exactamente democráticos. Son países autoritarios, países con demagogia y populismo, son democracias sumamente frágiles. En América Latina, Perú tiene instituciones, yo creo, más sólidas que el promedio. Entonces, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace en el Perú es igualar hacia abajo, someternos a criterios populistas, inclusive en materia de política económica. Esta Corte Interamericana ha sacado sentencias que le dicen al Perú cómo tiene que ser su política en materia de pensiones o en materia laboral, inclusive. Si el Perú intentase, por ejemplo, restringir la estabilidad laboral o hacer modificaciones de su régimen económico hacia el liberalismo, yo les aseguro, yo les garantizo que eso la Corte Interamericana declararía que va en contra de los derechos humanos. Claro. Es decir, esta Corte te dice, si tu política no es socialista, vas contra los derechos humanos. Y tienes que ser de izquierda, sí o sí, porque yo lo digo, no importa lo que digan, lo que quieran los ciudadanos de tu país. Entonces, eso yo creo que no se puede aceptar. En los países tenemos constitución, en los países tenemos cortes, pero esas cortes, al final del día, están subordinadas a la voluntad del pueblo, a las elecciones que escogen al Congreso, que es el que escoge a los magistrados del TC. Si es que la corte más alta no depende finalmente de la democracia, sino que está totalmente independiente de la democracia de un país, eso puede dar lugar a un autoritarismo de las cortes. Y ese autoritarismo de las cortes es contrario al Estado de Derecho. ¿No es cierto? Los países no pueden ser gobernados, en última instancia, por un organismo que no tiene legitimidad democrática. Ese es el punto de fondo. Claro. Entonces, a este ídolo de barro hay que derrocarlo, hay que hablar bien claro, y yo creo que en los próximos meses vamos a dar inicio a un debate sobre esto. Por ejemplo, yo creo que el 12 de mayo hay una institución que he formado con el periodista Diego Acuña, ¿no?, que se llama ILAD, Instituto, ¿no es cierto?, de la Libertad y Acción para el Desarrollo. El 12 de mayo, por ejemplo, vamos a tener un debate sobre este tema en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Martín de Porres, donde voy a debatir yo con un profesor llamado Carlomagno Salcedo, que es del Partido Morado, tiene una posición de izquierda, ¿no?, muy distinta, pero vamos a debatir sobre esto. Y yo espero que haya muchos más debates sobre este tema, ¿no? Qué bueno que impulsen el debate, ¿no?, acerca de estos temas. Justo en el tema que mencionabas de la parcialidad y lo ideologizado, ¿no?, hay un término que se aplicó en este informe que no sé en qué entra, que es el término es que debe haber un enfoque étnico-racial para ver el tema de los casos de las protestas y de las muertes. Yo no entiendo a qué va esa frase, no sé si tú podrías explicarlo, Lucas. A lo que se refieren ellos, lo que están insinuando ellos, es que en las protestas hubieron muertos porque los policías eran racistas y no valoran la vida de la gente que es cobriza o andina. Es lo que ellos están queriendo decir, solo que lo dicen de una manera indirecta o alambicada. Y yo creo que eso es absolutamente falso. La gente de izquierda a nivel internacional, en lugar de analizar los hechos y en lugar de entender las realidades diversas de los diferentes países, quieren entender todo el mundo sobre la base de dicotomías muy, muy simples, ¿no es cierto? Entonces la izquierda progresista a nivel internacional está obsesionada enfermamente con el racismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos el problema, ¿cuál es? El racismo, ¿no? Black Lives Matter, el problema de George Floyd, ¿no? Y en América Latina lo mismo, porque es muy costoso para ellos ponerse a estudiar lo que pasa en el Perú. Entonces, si en Estados Unidos lo malo es el racismo, en Perú también. Y todo lo quieren ver bajo ese molde, que es finalmente unos binoculares muy estrechos, muy simplistas, en virtud de los cuales terminan repitiendo eslóganes políticos sin ningún tipo de evidencia, ¿no es cierto? En el Perú y en América Latina hay sociedades muy complejas. No hay una dicotomía, digamos, muy simple, ¿no?, de raza 1 versus raza 2. Además, el concepto mismo de la raza, las etnias, son constructos a veces un poco artificiales. En América Latina hay sociedades multiculturales, multiétnicas, muy complejas, con mucho mestizaje. Entonces, si se quiere caricaturizar el Perú y América Latina diciendo que lo que hay acá es una lucha entre razas o etnias, yo creo que eso sinceramente no tiene pues evidencia, ¿no? Los policías que estaban de un bando seguramente tenían una fisonomía
muy similar o idéntica en promedio a la gente que protestaba, ¿no?